Israel, vete con cuidado. ¿A ti te han invitado a leer en misa alguna vez? Se pasa mal, ¿eh? Yo lo sé porque a mí me pasó. Cuando yo volví a la iglesia, estábamos en una parroquia muy chiquitina, todo de gente mayor. Para que te hagas una idea, los domingos a las 12, misa mayor, había pues igual 15 personas, todas mayores. Entonces, claro, cuando nos vieron a mi marido y a mí, supongo que pensaron, gente joven, estos podrán hacerlo. Y enseguida nos invitaron a leer. A mí me daba mucho apuro porque, para empezar, porque yo no conocía ni siquiera bien la misa, las partes de la misa, no conocía las normas litúrgicas y me daba mucha vergüenza salir a leer delante de toda esa gente que se notaba que tenían un montón de experiencia, que no leyendo, pero sí asistiendo a misa, que de igual habían ido a misa todos los días de su vida durante 70, 80 años. Y me daba mucha vergüenza subir allí y hacer algo pues de forma incorrecta, hacer algo que no se deba hacer algo que incluso, no sé, que pudiera resultar ofensivo o algo así, o que se rieran de mí como esta chica no sabe lo que hace, ¿no? He dado muchas charlas, tanto virtuales como presenciales, he hablado delante de 100, de 200 personas, he hablado sin guión, improvisando, también con guión. Es verdad que siempre temas que yo conocía. Y sin embargo, llego allí, aquella iglesia tan chiquitita, con 15 personas, y me daba miedo, me moría de la vergüenza, y te lo cuento porque me puedo imaginar si a mí, que se me da bien, porque uno también tiene que saber qué se le da bien, a mí se me da bien, me gusta, y me daba vergüenza. Entonces imagino que alguien que no tiene ninguna experiencia hablando en público, alguien que no está acostumbrado a leer en voz alta, que no haya hablado nunca en público, que no se haya subido nunca a un sitio donde tú estás más alto que el público y todo el público se está fijando en ti. Entiendo perfectamente el miedo que da, la vergüenza que da, y hoy no te quiero dar 10 normas litúrgicas, y sí es importante conocerlas, sino que te quiero contar 10 cosas que yo me fui dando cuenta y que me ayudaron a perder ese miedo y esa vergüenza que tenía. Una forma de quitarte la presión de encima es ser muy consciente de que tú no eres el protagonista. Yo antes he dicho, te están mirando a ti. Bueno, hay gente que te está mirando y hay gente que no. Hay gente que escucha las lecturas con los ojos cerrados. Hay gente que escucha las lecturas mirando a una imagen de Cristo o de la Virgen o de quien tengas en tu parroquia. Y hay gente que te mira a ti, pero realmente no te están viendo a ti, sino que tú estás siendo un instrumento de la palabra de Dios para llevarles la palabra de Dios a ellos. Nada más. Tú en ese sentido no tienes ninguna importancia. Tú solo eres el instrumento y la gente está allí para escuchar la palabra de Dios y no para ver si tú te trabas o no te trabas. Es más, la mayor parte de la gente que va a misa, cuando les ofrecen leer o les piden leer, dice que no porque ni se atreve. Y tú al menos te has atrevido y has dicho que sí, que es muy importante. Leer las lecturas antes de subir al ambón a leerlas es muy importante porque hay mucha diferencia entre leer un texto que para ti es, digamos, nuevo, que leer un texto que ya te has leído antes. Entonces es muy importante en dos sentidos. Uno, es importante conocerte la Biblia de pe a pa para que conozcas cómo se relacionan unos libros con otros, las lecturas siempre están relacionadas, para que conozcas bien cuál es la historia que está contando y cuáles son los mensajes que te está tratando de transmitir, pero también para que en cada lectura concreta sepas, pues si hay frases más largas, si hay palabras complicadas, a veces los nombres de los sitios a lo mejor suenan raros, o a veces hay palabras que normalmente no utilizamos, o palabras que por lo que sea a ti te cuesta pronunciar. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho la R después de la S. Por lo tanto, cada vez que tengo que leer en voz alta Israel, me cuesta. Y como ya lo sé, prefiero ir prevenida y ya sé que hoy me toca decir Israel. Vete con cuidado. La respiración también es muy importante. A veces nos puede pasar que llegamos un poco deprisa y corriendo. En misa no hay prisa, nunca. Ninguna misa se debería celebrar con prisa. Ni el sacerdote, ni los acólitos, ni tú que vas a leer. Entonces, no vayas corriendo, porque si vas corriendo y tienes que subir unos escalones y llegas estresado y llegas a lo mejor sin aire. Y eso se va a notar. No vas a leer bien, no vas a respirar bien. Es muy importante respirar bien. Por lo tanto, es importante ir tranquilamente, respirando con normalidad, y cuando te subas allí, tampoco hay prisa en empezar. Es un clásico la persona que llega con prisas, como que no quiere que se pierda tiempo por su culpa, que lo entiendo, pero entonces tú llegas allí y no te colocas el micrófono. Y a lo mejor está apagado, o a lo mejor está encendido, pero te está quedando aquí arriba, o te está quedando muy lejos. Y es importante que te tomes tu tiempo
de ver dónde estás, de comprobar que estés en la página correcta, de ver cuál es la lectura que tenías que hacer, que lo tienes que saber, y de colocarte correctamente el micro. Y entonces tomas aire y empiezas. ¿No os ha pasado que a veces hay un lector y dices, está leyendo bien, pero no le oigo bien porque tiene el micro apuntando a su cabeza y no a su boca? Que no te pase. A vueltas con el micro. Yo muchas veces me pregunto, cuando voy a iglesias antiguas, sobre todo si son grandes, pienso, ¿cómo lo hacían cuando no había micro? Y hay que aprender a modular la voz y a proyectar la voz. Aunque tengas micro, es muy importante que tú no leas dirigiendo la voz hacia el papel, que tampoco lo hagas dirigiendo la voz donde no está el micro, y esto pasa muchas veces cuando tu lectura está mitad en cada página y tú a lo mejor empiezas leyendo aquí y tienes aquí tu micro perfectamente colocado, pero cuando sigues a esta página ya tu micro te queda más lejos o te queda desubicado, y hay que tener en cuenta estas cosas. Eso ahora puede parecer muy complicado, pero luego con la práctica lo vas controlando mejor. Tienes que pensar siempre que lo importante es que te entiendan. Lo importante no es acabar pronto, empezar pronto y acabar pronto. No, hay que tomarse el tiempo necesario y hay que vocalizar y proyectar la voz para que te entiendan y que te entienda el que está en la primera fila y el que está en la última. Por eso también tienes que encontrar la velocidad correcta. Demasiadas veces los lectores van con demasiada prisa. Leen rápido, como queriendo acabar, y no, el objetivo no es acabar. Es como degustar una buena comida. Tienes que saborear cada bocado, tienes que centrarte en cada palabra y en cada frase, hacer las pausas necesarias, y además tienes que tener en cuenta de que normalmente la velocidad a la que tú vas, el otro la percibe siempre más rápida. Entonces, si tú quieres que se perciba más lento, tienes que ir casi que exageradamente lento. Y aunque yo no soy partidaria de tocar el leccionario más que para pasar página, a veces puede venir bien si tu lectura es muy larga, o si hay frases largas, o si hay, como dije antes, palabras difíciles, puede venir bien seguir el texto con el dedo. Como digo, a mí no me gusta hacerlo, creo que no es recomendable, no hay ninguna norma sobre esto que yo sepa, pero en ocasiones y según el tipo de lectura te puede venir bien. Claro, ya lo has leído antes y tú ya sabes que, ten cuidado porque después esto se va a complicar. O ten cuidado porque es una lectura muy larga. No suelen ser muy largas, pero alguna es larga. Entonces, marcar con el dedo va a hacer que no te pierdas y que no te trabes en ninguna palabra. Un tema un poco polémico en el mundo de los lectores es el de si mirar o no mirar a la asamblea. Las personas que están formadas en oratoria y que digamos que se saben la teoría o tienen práctica hablando a un público bastante grande, siempre te van a decir que es muy importante hacer contacto visual. Mi percepción y mi opinión, y ojo, es una opinión totalmente personal y subjetiva, tampoco hay ninguna norma sobre este tema, es que no hay que mirar a la asamblea por dos motivos. Uno, porque si miras a la gente te vas a poner más nervioso, y aquí estamos diciendo que nos da vergüenza y que nos da miedo y queremos que sea fácil para nosotros para que lo podamos hacer bien, así que mejor no mirar y simplemente te centras en la lectura y en ese momento solo existís ese libro y tú y nada más. Pero además también porque, como dije, creo que ha sido el primer punto que he comentado, tú no eres el protagonista. El protagonista es esa palabra que estás leyendo. Entonces, al tú hacer contacto visual, y ojo, es diferente el sacerdote cuando está leyendo el Evangelio, a veces hace contacto visual y eso sí puede ser un buen punto de conexión. El sacerdote está representando a Cristo, yo no. Yo solo soy el instrumento para traerte la palabra de Dios. Entonces, si yo hago contacto visual, estoy haciendo que el punto de interés sea yo. Y no quiero eso. Quiero que se centren en lo que estoy leyendo. Yo por mí como si ni me ven. Casi mejor que ni me vieran. Pero encontrarás también muchas formaciones para lectores en las que te dirán justo lo contrario, te dirán que hagas contacto. En todo este tipo de cosas en las que no hay realmente una norma escrita, lo mejor que puedes hacer es preguntar o a tu párroco o a la persona que es el encargado de buscar los lectores, a quien te lo ha pedido, preguntar cuál es aquí la costumbre, qué es aquí lo que recomendáis hacer y hacer lo que te digan. Y llegamos al famoso final de Palabra de Dios. Y aquí hay muchas cosas que se hacen mal o que se podrían hacer mejor. Uno es decirlo muy pegado al texto. No hay que decirlo pegado al texto. Si tú te fijas en el texto escrito, está separado, está como en otro párrafo, está aparte. Entonces tú lees toda la lectura y cuando terminas, respiras, te tomas un segundo y luego dices palabra de Dios. Si lo dices todo seguido, como que la gente no le da ni para reacciones, como no, esto ha terminado y ni me he enterado. Tampoco hay que decir es palabra de Dios, que sé que en algunos sitios
es costumbre decir es palabra de Dios. Tú no puedes decir nada que no esté escrito allí. Y allí lo que pone es palabra de Dios, no pone es palabra de Dios. Así que dices palabra de Dios. Y luego hay un debate en redes sobre este tema. En mis otros vídeos sobre recomendaciones para los lectores hay muchos comentarios sobre este tema, que algunas personas dicen que hay lectores que cuando dicen palabra de Dios lo dicen con entonación de pregunta y que eso no es correcto. Voy a aclararlo, mi perspectiva. No es correcto decirlo como pregunta, pero pienso que esas personas que parece que lo dicen como pregunta, y yo puedo ser una de ellas, ojo, un día debería grabarme leyendo, en realidad lo que hacemos es terminar en alto porque después viene la respuesta de la asamblea. Puedo decir palabra de Dios, fin, o puedo decir palabra de Dios, entonces lo estoy dejando en alto porque luego tú vas a contestar. Y hay gente que interpreta que ese alto, ese palabra de Dios, es una pregunta. No conozco a nadie que lo haga como pregunta, puede parecerlo, pero realmente estamos dejando en alto para dar pie al que va a contestar. Y lo más importante, para cerrar este círculo que hemos empezado diciendo, yo no soy el protagonista, solo soy un instrumento, y por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Pues pedirle ayuda al que sí es el protagonista. Si tengo miedo, si tengo vergüenza, le voy a pedir al Señor que me ayude. Le pido siempre a mi ángel de la guarda y le digo, tú conmigo. Y le tengo aquí, siempre aquí detrás de mí, tú conmigo, tú vas a leer conmigo para que yo lo haga bien. Y sobre todo, si tú tienes esa vergüenza, te da miedo hacer algo mal, te da miedo que se rían de ti, tú piensa que esas 15 o 500 personas que hay ahí, a lo mejor nunca se han atrevido a hacer lo que tú estás haciendo. Que si te trabas en una palabra no pasa nada. Todos nos hemos trabado alguna vez, o nos hemos saltado una línea, o nos hemos equivocado de lectura porque a veces no te la dejan preparada y por eso si tú no te la habías leído antes, no sabes hoy qué lecturas tocan. A mí a veces me pasa cuando es el sábado por la tarde y yo en casa me he leído las lecturas del sábado, pero claro, la misa del sábado por la tarde es la misa del domingo y yo todavía no me he leído esas lecturas y no sé cuál toca. Y ahí a veces me puedo confundir. Luego recuerdo una vez que me tocaba a mí leer la primera y el salmo y después en esa parroquia tú te quedas sobre el presbiterio y no bajas, o sea, sino que bajan todos los lectores juntos y suben juntos. Entonces yo me senté al lado del ambón y la chica que le tocaba la segunda lectura empezó, lectura del Santo Evangelio, y yo, no. Entonces, bueno, mientras vi que el sacerdote se iba a levantar y yo como estaba más cerca, pues fui y le indiqué. Claro, esa chica yo no la conozco y no la he vuelto a ver. A lo mejor lo pasó tan mal en ese momento que decidió no volver a leer. Ojalá que no, porque a todos nos puede pasar eso cuando nunca has leído. Es muy fácil que cometas errores porque además en la mayoría de las parroquias no te dan ninguna indicación. Por eso es importante también cuando te inviten a leer, si no te van a formar, saber qué tienes que preguntar. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando en esta parroquia yo estaba acostumbrado que era un lector para la primera lectura y el Salmo y otro lector para la segunda y el Aleluya. Y entonces un día fui a otra parroquia porque estaba visitando unos amigos y me pidieron que leyera. Que pensé que mal están aquí, que no tienen lectores entre su gente habitual, pero bueno, yo dije que sí y claro, yo di por hecho que si me pedían la primera era primera y Salmo y no, allí había 3 lectores, para la primera, otro para el Salmo y otro para la segunda. Entonces es importante saber todo este tipo de detalles para saber qué debes preguntar antes de leer.